Hola, mi nombre es Valeria Jocelyn Sánchez Toledano, del grupo 602 en terapia física. El día de hoy les vengo a explicar lo que fue la sesión número 4 de la materia en comunicación humana y salud. El tema de esta sesión principalmente fue la comunicación entre las organizaciones de salud, donde se nos menciona la importancia y el impacto que tiene la comunicación entre profesionales de salud para poder llevar a cabo un buen tratamiento fisioterapéutico para nuestros pacientes, lo cual resulta que es importante comunicarnos tanto como médicos, como fisioterapeutas, como psicólogos, como enfermeros entre nosotros para poder llevar a cabo un buen tratamiento y sobre todo evitar los errores de tratamiento. Como concepto principal se nos comunicó o se nos informó sobre la comunicación grupal, que es el intercambio de información de ideas, emociones, acuerdos y decisiones entre varias personas que comparten una misma tarea u objetivo, como en este caso los fisioterapeutas, en cuestión de rehabilitar a un paciente que está amputado, debemos tomar en cuenta la información que nos mande el traumatólogo, ya que no debemos o no podemos realizar movilizaciones o realizar alguna aplicación de un agente físico dentro de ciertas etapas de recuperación del paciente. Dentro de la comunicación organizacional o entre profesionales de la salud se toman 4 propósitos importantes, que son la coordinación, que es que todos los profesionales que van a atender a un solo paciente tengan el mismo objetivo. 2. La transmisión de información, que por ejemplo, si en la cita del traumatólogo, retomando el caso anterior, el paciente presenta inflamación, el fisioterapeuta debe tomar en cuenta esos puntos para empezar el tratamiento. 3. La toma de decisiones. En este caso, el fisioterapeuta deberá tomar la decisión correcta o adecuada para brindarle información y atención al paciente de acuerdo a su etapa de recuperación. Y 4. La construcción de acuerdos, que por ejemplo, si el fisioterapeuta decidió trabajar con la disminución de inflamación, entonces, por ejemplo, las enfermeras deberían de seguir ese tratamiento e incluso cuando este disminuya o cuando este ya no sea tan presente, indicar al fisioterapeuta que ya puede proseguir con incluso movilizaciones o la adaptación del muñón para que el paciente pueda recibir atención para el uso de una prótesis. Dentro de los tipos o medios de comunicación grupal en la salud tenemos 3 tipos, que es la oral, la escrita y la digital. La oral es cuando, por ejemplo, entre el fisioterapeuta y la enfermera o el médico hablan entre los puntos a considerar dentro de un solo paciente, porque recordemos que la información de los pacientes debe ser individualizada. 2. La escrita es, por ejemplo, cuando se toman las historias clínicas y se toman en cuenta los puntos a consideración o puntos que son iguales a los que el médico ya tomó. Y la digital es, por ejemplo, cuando se sube a un sistema, a una red de comunicación dentro de la atención médica que se está brindando al paciente. A su vez, es importante reconocer los roles que cada perspectiva o área de la salud aporta dentro de nuestros pacientes. Por ejemplo, el médico principalmente nos va a aportar el diagnóstico y el criterio o manejo directo clínico del paciente. El fisioterapeuta, por su parte, por ejemplo, nosotros vamos a manejar lo que es la fuerza, la movilidad, el dolor y la funcionalidad principalmente del paciente para realizar actividades de la vida diaria. Además de que enfermería se encarga principalmente de respuestas continuas del paciente, que es decir, signos de alarma y la necesidad del cuidado, por ejemplo, en este caso la hipertensión arterial. Por otra parte está la administración, que por ejemplo nos va a ayudar a llevar un seguimiento sobre las citas, el expediente médico del paciente y sobre todo el flujo de atención. Por ejemplo, si el paciente el día de hoy se atendió, entonces cada cuánto tiempo le debe o cada cuánto tiempo se va a programar una cita en subsecuente a la del día de hoy. Y la familia, que es por ejemplo
adaptar los hábitos, las barreras y el contexto cotidiano del paciente, que es decir, adaptar lo que el paciente necesita dentro de las actividades que realiza en su vida diaria. Por ejemplo, si el paciente ya no puede subir escaleras, se van a hacer adaptaciones de rampas. Si el paciente no puede tomar un cubierto, pues haber una adaptación dentro de los cubiertos. Eso también podría llevarnos a la terapia ocupacional, que se encarga de buscar o facilitar al paciente realizar actividades de la vida diaria. Dentro de la comunicación organizacional tenemos 5 funciones que son muy importantes dentro de esta área. Principalmente, 1, la informativa, que es donde entre áreas de la salud se transmiten horarios, procedimientos, cambios de resultados o normas que hay de acuerdo a cada paciente, y de igual manera, y reitero, cada información o cada procedimiento de atención debe ser individualizado para cada paciente. En este caso, por ejemplo, transmitirle, ¿sabes qué? Te toca hoy cita con el reumatólogo, mañana con el fisioterapeuta y pasado mañana con el médico general. Otra, la coordinación es igual, transmitirle a los pacientes qué días les tocan sus horarios, y qué áreas les tocan, dónde y cómo. Y más o menos orientar qué es lo que qué información van a recibir ellos. Otras, las normativas, que son muy importantes. Dentro del área de la salud se constituyen o se mencionan normas específicas para cada paciente y para los médicos sobre qué es lo que debes informarle al paciente. Por lo que es importante comunicar reglas, protocolos y estándares profesionales hacia el paciente para evitar confusiones. Otra, la relacional, que influye el clima laboral, la confianza, la seguridad y la seguridad psicológica, lo cual nos lleva a que tú debes hacer creer que tu paciente se sienta seguro dentro de la atención que le estás brindando. Además de vincular, por ejemplo, en este caso como el reumatólogo, vamos a poner como ejemplo la enfermedad de Gota. Deberán llevar un proceso reumatológico y un proceso fisioterapéutico. El médico general lo va a enviar a reumatología, donde se le van a hacer estudios, valoraciones, y después será enviado a fisioterapia, lo cual les va a ayudar a que mejore su funcionalidad, a que mejore la alimentación o demás. Incluso dentro de la alimentación podemos meter el ámbito de nutricional. Otro punto específico o importante dentro de las funciones es la decisional, que es donde la toma de decisiones es importante para que el paciente pueda llevar a cabo y llevar en seguimiento su tratamiento, ya que la toma de decisiones debe llevar una calidad y sobre todo debe ser basada en la información que el paciente nos brinda, además de los estudios adicionales, mejor conocidos como estudios de gabinete. Durante la clase o el trayecto de la clase también se nos fueron explicados los flujos de coordinación dentro de la organización, que son 4. Principalmente es el flujo descendente, que es la coordinación entre colaboradores, por ejemplo, instituciones, normas, cambios de política y objetivos institucionales. Por ejemplo, si a un paciente antes o no actualmente se le decía que no podía utilizar una prótesis, actualmente como cambio de norma se le fue otorgado el uso de prótesis. 2. El ascendente, que son colaboradores o dirección, donde se informan riesgos, necesidades de reporte de problemas y propuestas desde la práctica diaria. Por ejemplo, si un paciente no es apto aún para utilizar una prótesis, entonces se deben considerar los puntos específicos para que éste sea apto para poderla usarla. La horizontal,
entre personas o áreas de nivel similar. Por ejemplo, si un terapeuta está informado respecto a que un paciente no puede utilizar una prótesis y el otro dice, no, pues que sí está autorizado, entre ellos mismos se tienen que comunicar para evitar que el paciente sufra riesgo al utilizar esa prótesis. Y la diagonal entre áreas diferentes o niveles jerárquicos distintos, que es decir, por ejemplo, no sé, indicarle del terapeuta ocupacional al terapeuta al médico, decirle, es que no es apto para utilizar esta prótesis, aún no está preparado o demás. En este caso, por ejemplo, el médico debería realizar igual una valoración importante para verificar que el terapeuta ocupacional o el terapeuta físico esté en lo correcto, en decidir, ¿sabes qué? Este paciente no está apto o este paciente sí está apto para utilizarlo. Dentro de esta comunicación organizacional debemos tomar en cuenta también 3 puntos, de los cuales son criterios muy diferentes cada uno. El primero es informar, que el informar es transmitir datos de persona o entre personal y personal de salud para evitar errores de comunicación. 2. La comunicación, que es compartir un mensaje que debe ser comprendido e interpretado. Por ejemplo, no sé, yo como terapeuta físico le digo al psicólogo, sabes que este paciente no es capaz de hacer esto, y el psicólogo lo interpreta como de, es que el paciente, no sé, no puede por cuestiones mentales o demás. Sin embargo, debemos ser específicos al transmitir esos mensajes para evitar esas confusiones y trabajar cada uno las áreas en las cuales el paciente es deficiente. Y la coordinación, que es decir, usar la comunicación para organizar acciones en equipo. Por ejemplo, como el ejemplo anterior, ¿sabes qué? El paciente aún no es capaz de utilizar la prótesis, pero no porque el paciente no quiera, sino simplemente aún, no sé, el muñón, los músculos, la articulación proximal no está adaptada. Entonces, eso debemos de trabajar con los pacientes e incluso eso nos coordina para trabajar cosas diferentes en el mismo paciente y llegar a un objetivo en común. La comunicación organizacional dentro del aspecto fisioterapéutico que se nos fue muy explicado específicamente fue la comunicación en equipo o comunicar al equipo, ya que pues nosotros no solo dependemos de lo que el médico nos informe, sino simplemente también de lo que la enfermera, el reumatólogo, el nutricionista nos informe, porque de eso podemos partir de nuestro tratamiento, ya que como bien sabemos como fisioterapeutas es importante considerar los hábitos, alimentación, demás de nuestro paciente para poder dosificar un ejercicio o no hacerlo. Además de registrar con rigor, por ejemplo, a nosotros como fisioterapeutas es importante realizar las notas de sesión o notas subsecuentes, lo cual es importante porque ya que ahí registramos lo que hacemos durante la sesión con el paciente, desde cómo entró, durante y al final. Por lo que nos podemos justificar nosotros, como de que, por ejemplo, un paciente con sarcopenia puede presentar una fractura o alguna otra lesión musculoesquelética. Y nosotros con esa nota podemos avalar, ¿sabes qué? Dentro de la sesión se realizó tal. Al finalizar la sesión el paciente se retiró tal. Y así podemos verificar que el paciente realmente no le ocurrió durante nuestra sesión, además de ejercer comunicación con liderazgo, ya que esto se enfoca principalmente a nosotros conocer nuestros límites, en preguntar entre la duda, confirmar antes de la activación, por ejemplo, oye, ¿sabes qué, paciente? ¿Tienes esta enfermedad? Sí, no. Entonces, nosotros como fisioterapeutas debemos considerar, sí, esto sí lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer. Por ejemplo, en un paciente con alteraciones de la sensibilidad, no podemos enviarle estímulos sensitivos muy fuertes, ya que ellos los van a percibir de manera dolorosa, lo cual no les va a gustar y va a provocar incomodidad. Lo que buscamos principalmente es buscar la seguridad entre los pacientes con nuestros fisioterapeutas. Con este tema puedo concluir que es importante comunicarnos entre áreas de salud,
tanto como doctores, enfermeros, fisioterapeutas, nutricionistas, etcétera, 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 ya que tenemos una gran variedad de atención médica. Sobre todo, por ejemplo, es muy importante comunicar qué es lo que ocurre con nuestros pacientes, cómo ellos se sienten, sin minimizar lo que ellos sienten, porque realmente nosotros tal vez no sufrimos de esa enfermedad o no padecemos o no tenemos algún familiar que padezca esta enfermedad, lo cual puede ocasionar que nosotros minimicemos o hagamos, es que el paciente exagera. Entonces, no, debemos tomar en cuenta lo que el paciente siente, sus preocupaciones y demás. Además de que también debemos considerar los datos clínicos y datos que se nos fueron anotados dentro de la historia clínica o el expediente digital de nuestros pacientes, ya que esto nos va a ayudar a cómo proceder con él y cómo igual a su vez ayudarlo a mejorar.